En este segundo tema vamos a hablar de un poco del formato y de los formularios en HTML. Vamos a continuar abordando algunas etiquetas que nos van a servir de base a la hora de creación de nuestro primer sitio web. Como tal, pues vamos a continuar hablando del body sobre todo. Pues en el guía de momento pues nos vamos a detener, luego en el siguiente tema vamos a regresar a hablar de algunas cosas que se pueden hacer en el guía, pero por ahora continuaremos con el body. Varias de estas transparencias son más a modo de parámetros que se pueden utilizar, algunas otras sí son etiquetas, pero varias de ellas son parámetros que se pueden emplear dentro de las etiquetas. Y esto es algo muy importante, ya que muchos de las etiquetas en HTML, como por ejemplo el body y así muchas más, pueden tener una serie de parámetros los cuales se les puede aplicar algún valor. Estos parámetros normalmente suelen ser opcionales, es decir, basta con que la etiqueta body diga body como para que ya el navegador entienda qué es lo que queremos decir. Sin embargo, es posible establecer una serie de parámetros para indicar un comportamiento o más bien el cambio del comportamiento que por defecto la etiqueta pues, puede tener. ¿Qué parámetros podemos utilizar? Aquí tenemos una lista de algunos de ellos, en realidad son más. Y por ejemplo, podríamos establecer una imagen de fondo, colocando como parámetro el background y luego indicando una imagen que queremos que se utilice de fondo. Igual que como hacíamos en el caso de la etiqueta IMG y el parámetro SRC. En esta ocasión directamente colocaríamos aquí background igual al nombre de la imagen y eso cambiaría la imagen de fondo. Si lo que queremos es establecer un color, pues podemos utilizar el parámetro BGColor y acá se puede hacer de dos formas. Se puede hacer utilizando el nombre del color. Ya existen algunos nombres soportados en HTML, pueden pues probar algunos de ellos, están en inglés, o buscar en internet, pues ahí aparecerá la lista de colores por nombre que pueden utilizar. O puede usarse el valor en hexadecimal, que suele ser más común, sobre todo ya cuando también utilizamos hojas de estilo. Generalmente esta forma de acá de utilizar el nombre es más común cuando estamos trabajando con colores básicos como el black, white, poco más blue tal vez. Para esos tipos de colores muy claramente definidos y generalmente referidos a texto, sí que suele utilizarse la palabra. Pero generalmente cuando hablamos ya de imágenes de colores de fondo, de colores de relleno para un elemento, un bloque, suele emplearse la forma hexadecimal, que es esta que vemos acá. Cualquiera de las dos formas puede usarse tanto en los textos como en los fondos, así que es importante pues tener por ahí alguna paleta de colores en hexadecimal, en internet hay varias, sea descargada, sea en línea, para poder ir probando los colores que emplearemos. Ya digo que cuando pasemos al tema de CSS la semana que viene, igual esto se mantiene, se pueden seguir usando nombres o se pueden utilizar valores en hexadecimal. Pero bien, la etiqueta BGColor o el parámetro BGColor del body permite establecer un color de fondo. Luego tenemos el parámetro text, que también nos va a servir para indicar el color del texto. Esto cambiaría de negro al color que estemos seleccionando todo el texto de la página. Luego hay un grupo de 3 elementos que probablemente sean más utilizados que estos de acá arriba, que son el link, el blink y el alink. Son formas que tenemos de cambiar el color que los vínculos van a tener al pasar por sus diferentes estados. Normalmente un hipervínculo en una página web, si no aplicamos ningún estilo, se ve en azul y subrayado. Los hipervínculos generalmente todos se ven subrayados, ya eso luego lo podemos alterar con las hojas de estilo, pero bien, por defecto se ven subrayados y en azul, que es el color que acá se indica en link, en el parámetro link. Pues bien, esto lo podemos cambiar y decir que sea, por ejemplo, black, para que en todo momento se vea negro el enlace. Luego el B-Link es el color que se utiliza para los enlaces a los que ya se dio clic. Su color por defecto es red. Igual lo podemos alterar. Y el A-Link es el color que queremos que tome cuando se está seleccionando ese enlace. Todos estos parámetros que estoy comentando acá, que son parte del comportamiento de la página, se declaran como parámetros dentro del body, acá. Entonces cualquiera de ellos podemos utilizarlos, pero ya digo, los parámetros en general en HTML son opcionales. Acá tenemos un ejemplo en el cual se está diciendo que
el color del fondo de la página va a ser silver, como plateado, y que este es el texto, el color del texto que se va a utilizar. Recordemos que cuando ocupamos la palabra text en el body, el parámetro hace referencia al color del texto. Esa sería la forma de utilizar cualquiera de los parámetros que vemos en esta diapositiva. Luego hay algunos otros elementos también bastante interesantes. Estos los comento un poco más rápido porque con solo probarlos pues los podemos ver su uso. Ya habíamos visto la etiqueta P. Ya recordemos que esto definía un párrafo con su espacio antes y después de lo que escribamos. Pero esta etiqueta P también va a tener atributos. En realidad, casi todas las etiquetas puede aplicarse algún tipo de atributo. Algunos ya son propios de la etiqueta, otros son genéricos a cualquier etiqueta. En el caso de la etiqueta P tenemos el parámetro align, que es de alineación. Entonces nos permite decir si este párrafo va a estar alineado a la izquierda, que es el comportamiento por defecto, si va a estar centrado, si lo queremos alineado a la derecha o si lo queremos justificado. Cualquiera de las cuatro opciones pues puede ser dada a la etiqueta P como para mejorar el formato del, del párrafo. Luego está esta otra etiqueta, la etiqueta pre. Tal vez no la utilicen mucho, porque la etiqueta pre lo que hace es respetar el preformateo que tenga el texto que están pegando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ustedes copian un código, esto es bien utilizado para cuando se quiere agregar un código fuente a una página web. Si nosotros venimos y agregamos un código fuente o una salida también podría ser de un comando ejecutado en una consola, si nosotros tomamos esa salida y la copiamos directamente en un archivo HTML y, por ejemplo, la colocamos dentro de las etiquetas P o sin ninguna etiqueta, ese código que pegamos pierde totalmente el formato de cómo lo veíamos en la salida de la consola o de cómo lo veíamos en el editor de código. Si nosotros queremos que se mantenga el formato con el que originalmente se veía ese texto, ese código o esa salida de la consola, pues lo encerramos entre las etiquetas pre. Esto es muy usado sobre todo, como les decía, para reflejar código, para que mantenga los saltos de línea que se ponen después de las llaves y todo eso, y también para las salidas de los comandos de las consolas. Luego está la etiqueta block quote. La etiqueta block quote básicamente es una sangría, una tabulación que se le aplica al texto que esté internamente a la etiqueta. Eh, Son de formato meramente y basta comprobarlas para saber cómo funcionan. Luego está también el parámetro align, que puede ser establecido a un div. Un div no lo hemos visto hasta el momento porque en realidad su uso fuerte inicia cuando comenzamos a emplear hojas de estilo. Sin el uso de hojas de estilo, el div básicamente define un bloque, pero no redefine ningún comportamiento especial. Es hasta que utilizamos las hojas de estilo que realmente vemos su uso, ya que podemos darle amplitud, altura a ese bloque, fondo, posición incluso. Es decir, podemos alterar muchísimo el comportamiento de los elementos que forman parte del bloque utilizando un div. Sin embargo, de momento no lo hemos comentado, pues porque no servirá para nada más que hasta este punto agrupar una serie de etiquetas y a todas ellas poder decir algún comportamiento, como este caso que tenemos aquí, en el cual estamos diciendo que todos los párrafos que están formando parte de esta sección de aquí, pues tienen la alineación al centro. Un poema se me ocurre en el cual tengamos varias estrofas y queremos que esté centrado al centro, pues esta sería una forma de centrar todo el contenido de todos los párrafos. Entonces son etiquetas que, como ya decía, pues probándolas, pues podemos ver mejor cómo funcionan. Acá tenemos un código de ejemplo un poco más completo. Vemos que igual se sigue aplicando lo que es el color del fondo y el color de la letra. Y por acá tenemos lo que acabamos de comentar. Una alineación a la izquierda y en negrita de este párrafo. Y luego tenemos una alineación al centro de estos tres párrafos que vemos por acá. Existen muchas etiquetas para aplicar al texto. Por acá tenemos algunas de ellas. Algunas ya las habíamos comentado, como B, I, S.
o U más bien, S para tachar, luego hay unas para colocar acá, ya tendremos que corregir un poco la diapositiva. La idea de esta etiqueta sub es que lo que encerremos entre la etiqueta sub debería de verse acá arriba, en realidad el 2 está mal colocado en la transparencia. E igual acá la etiqueta sub es para que esta I se vea pequeña aquí abajo. Es cuando estamos creando una fórmula. Sub y sub, entonces sub es el superíndice y sub es el subíndice. Luego hay algunos elementos también de texto, big, small, para definir un cierto tamaño de letra. La diferencia, porque le podría pensar, ¿para qué big, para qué small si tenemos los H1, H2, H3, H4 hasta H6? La diferencia radica en que los H del 1 al 6 imprimen lo que está encerrado entre estas etiquetas, entre H1, por ejemplo, ese texto lo imprime en un cierto tamaño, pero luego da un salto de línea. Es decir, eso queda como un título, como su nombre son, etiquetas de here. Por el contrario, cuando utilizamos una de estas etiquetas, big o small, el texto que encerremos entre ellas no provoca un salto de línea. Podemos venir escribiendo una cierta oración, luego aplicamos small, ese texto que está entre small se ve más pequeño y luego continuamos escribiendo. Y eso no hace que haya un salto de línea. Por el contrario, si quisiésemos hacer lo mismo, pero utilizando H6, ya que el H6 sería un tipo de letra pequeño, un tamaño de letra pequeño, sí que provocaría un salto de línea. Entonces son un poco una diferencia que tendríamos en esos dos elementos. Ya digo, todos estos comportamientos se pueden alterar con hojas de estilo, pero son los comportamientos que por defecto vienen, así que es importante saber cuál es su forma de trabajar. Tenemos unas cuantas etiquetas más, muchas de ellas visualmente no reflejan algo tan importante en pantalla, es decir, no es que cambian mucho lo que se va a notar, pero luego sirven para los estilos. Por ejemplo, entre sit y code podrían notar que no hay gran diferencia cuando las ocupan, o SAM, bar, todas estas. Pero ¿cuál es la ganancia de emplearlas dentro de nuestro código? Que yo puedo luego decir que todo aquello que está entre la etiqueta cita en cualquier parte de mi página lo ponga con fondo negro tabulado y letras blancas. Y todo lo que esté dentro de una etiqueta code, pues lo ponga en fondo blanco, letras azules y con un cierto tipo de letra especial porque es un código. Entonces, encerrar entre las etiquetas apropiadas ciertas partes de la página o ciertos tipos de contenido en la página, lo que va a permitir es que luego podamos aplicar de forma global un mismo estilo a todo aquello que esté encerrado dentro de ese tipo de etiquetas. No es lo mismo que dentro de una página todo lo tengamos encerrado dentro de etiquetas P, a que lo que es un párrafo esté en estas etiquetas P, luego una cita textual está dentro de la etiqueta cite, luego el código fuente está en una etiqueta code, porque más adelante, ya con el siguiente tema, podremos fácilmente alterar la forma como se ve el contenido en función de la etiqueta en la que se encuentra encerrado. A eso se le llama de que la web sea semántica, es decir, que no solo tenga el contenido, sino que el contenido tenga un significado. No va a ser lo mismo lo que esté encerrado en una etiqueta cita, porque ya nos sirve para decir que eso es una cita textual, que lo que esté en una etiqueta code, que ya le estamos diciendo al navegador que eso es un código, a que lo que esté en una etiqueta P, que le estamos diciendo que eso simplemente es un párrafo. Entonces, ya es darle significado a cada parte de la página y a eso es lo que, o es parte de lo que se refiere cuando hablamos de una web semántica. Luego están las tildes. Esto fue bastante utilizado. Hoy en día es menos utilizado porque ya los navegadores y los editores de código pues soportan diferentes juegos de caracteres a la hora de guardar el archivo. UTF-8 es el más común, pero que sí que es importante saberlo que, por ejemplo, una A con acento se pone con el carácter especial ampersand, luego la letra que se quiera acentuar, luego la palabra acute y termina con este punto y coma que vemos aquí. Esa es la forma en cómo se acentúa la A y siguiendo este mismo patrón, cambiando lo que está en el círculo, se acentúa la la I, la O y la U y así sucesivamente. Igual para el caso de la ñ y luego habrá otra serie de caracteres especiales que de igual forma podemos generarlos de esta manera o generarlos directamente pues a como se ven acá pues en el resultado. Ya digo que esto va a depender única y exclusivamente de el juego de caracteres que se tiene tanto en el archivo como el juego de caracteres del servidor.
Esas dos cosas deben de concordar para que perfectamente podamos utilizar en nuestras páginas un acento en la A. Si queremos utilizar una forma en la cual siempre va a salir la A con el acento y eso no nos va a fallar en ningún servidor, ningún navegador, pues sería esta forma. Pero que si podemos... Y en otra etiqueta es la etiqueta font. No voy a entrar mucho en detalle ya porque creo que ya se ha entendido la lógica, que es la etiqueta, los parámetros y luego el contenido. Acá hay un error y deberían ser comillas dobles para cerrar esta parte. Y acá tenemos un ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. La etiqueta font nos va a permitir cambiar el color, el tamaño y el tipo de letra, utilizando los parámetros color, size y face. Cada uno de ellos para las funciones que he comentado anteriormente. Luego tenemos los tipos de listas. Las listas, en esencia, lo que nos van a permitir es crear este tipo de salidas, en las cuales vamos a tener una serie de elementos numerados, o más bien identificados por un punto, o numerados como esta, o de definición que se conocen como estos que están acá, donde esto es la definición, perdón, este es el concepto y esta es la definición. Otra vez el concepto, otra vez la definición. Todos ellos van a seguir el mismo patrón prácticamente, salvo esta última. Y es colocar la etiqueta que indica el tipo de lista y luego con la etiqueta LI ir indicando cada uno de los elementos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de listas desordenadas, se hace referencia a aquellas que no llevan un número adelante, sino que lo que llevan es un símbolo. Puede ser este punto, puede ser este círculo, puede ser este cuadrito. Cualquiera de estos tres elementos se puede utilizar como elemento de referencia para cada uno de los ítems de la enumeración. Y se crean colocando la etiqueta UL, luego se van colocando cada uno de los elementos de las listas con la etiqueta LI. No es obligatorio cerrar la etiqueta, ciertamente, porque al encontrar que aquí está otra etiqueta LI, pues él sobreentiende que este es un elemento y este es otro elemento. Pero no estaría de más si aquí hacemos el cierre de la etiqueta LI e igual acá. Entonces, si utilizamos la etiqueta UL para crear la lista que se nos creará es de este tipo de acá, de estos puntos. Se puede alterar, ya decía yo, que no sea ese punto, sino que sea este círculo o este cuadro, colocando este parámetro al elemento UL. Es decir, acá al lado de UL, espacio, pondríamos type igual y decimos si queremos que sea disco, sería este de aquí, círculo, este o cuadro, este que está acá. Igual esto también se puede aplicar directamente a las etiquetas LI, pero lo correcto es aplicarlo obviamente a la etiqueta UL. De esa forma se estaría creando una lista de este tipo. Análogamente se crean las listas ordenadas. Estas no tienen prácticamente mayores modificadores. Solamente se utiliza ahora la etiqueta OL en lugar de UL y siempre se emplea LI para ir identificando a los elementos de la lista. Podrán buscar por ahí que existen algunos modificadores menos usados, pero que sí que están por ahí, que en vez de un 1 pueden utilizar letras o números romanos para identificarlos, pero no he querido colocarlos acá, pues bueno, porque creo que con esto queda clara la idea y si ya pues necesitan ese otro tipo de numeración, suelen buscar cómo alterar aquí el OL con el parámetro tipo, igual a como se hace acá con el UL. Entonces eso se hace exactamente igual para el OL. UL listas de este tipo, UL listas con números. Luego están las listas de definiciones que se conocen. Sí son listas al final de cuentas, pero tal vez no tan común como las conocemos. Esto hace referencia más parecido a lo que sería un glosario. En realidad son más utilizadas para eso, en las cuales tenemos un término o un concepto que hay que definir y luego tenemos la definición de ese concepto. Este tipo de listas se crean utilizando la etiqueta DL e internamente cada elemento va a tener está compuesto de dos partes. Lo que está encerrado entre DT o lo que apunta DT, que sería el concepto, como esto que tengo acá, que dice primer elemento, y luego
el DD, que es la definición del concepto. Entonces, por eso observan que tanto la primera línea como la segunda utilizan DT y luego DD. El DT del término y el DD de la definición de ese término, usadas como ya comentaba para glosario. Luego llegamos a uno de los temas más utilizados o que por mucho tiempo fue bastante utilizado para formatear la estructura de la página, como son las tablas. Las tablas no son realmente complejas de usar, pero sí creo que es importante decir que anteriormente, cuando se quería tener una página que tenía varias columnas, que tenía un encabezado, que tenía un menú lateral, que tenía una parte de abajo donde tenía lo que dice todos los derechos reservados, o cualquier estructura que se buscaba a crear dentro de la página, la forma de maquetarlo era utilizando una tabla que abarcaba el 100% de la página, que luego se iba dividiendo en filas y columnas, y en cada una de esas celdas pues se colocaba sea el menú superior, el menú lateral, se dejaba el área para el contenido en el centro, y esta era la forma de maquetar utilizando tablas. Esta forma luego quedó desaconsejada y hoy en día se utilizan div para maquetar, completamente se maqueta a nivel de div y hojas de estilo. Esto porque utilizar el elemento table no permite implementar un diseño web responsive, ya que la tabla no puede alterarse las posiciones que ocupa, es decir, la fila 1 es la fila 1 y la celda 1 es la celda 1 siempre. Aquí hago referencia con diseño web responsive. Hoy en día tal vez ustedes ya lo ven natural, pero hace tiempo no era tan trivial el que cuando ustedes ven una página en su computadora se ve de una manera, pero que cuando la acceden desde el navegador, desde el celular, pues esta como que se reacomoda, como que las cosas se reacomodan y se ven eh, hacia abajo, en vertical. Es decir, el menú que estaba a la derecha, cuando pasamos al modo, a ver, cuando el menú que está a la derecha o a la izquierda en la computadora, cuando lo vemos en el celular, como que se colapsa y luego pues todo se va viendo hacia abajo, es decir, casi nada aparece a la izquierda o derecha del contenido, porque el contenido ocupa toda la página. Entonces, esa reestructuración de la página, que sigue siendo la misma página, en su momento la veremos cómo hacerlo, eh, se logra, pero si utilizamos div, utilizamos tablas, esto queda muy hermético porque la tabla no va a hacer que la fila 1 pase a ser ahora la fila 5 o que la celda 2 pase a ser la celda 3 de la fila 2. Es decir, la reestructuración de la página no es posible. Por eso se dejó de utilizar cuando apareció el diseño web responsive. Pero claro que se sigue utilizando para mostrar contenido dentro de la página, como la salida de una tabla de asistencia, un reporte de notas, cualquier cosa de esta, pues claro que es más fácil modelarlas porque su propio comportamiento es demostrarse como una tabla de datos, con una tabla que con div. Entonces, para estructurar la página, hoy por hoy se utilizan div, aunque de momento todavía en este tema nosotros vamos a utilizar tabla, y para mostrar datos tabulares, pues obviamente que se sigue empleando la tabla. ¿Cuál es la forma de crear una tabla? Para los que no la han utilizado, una tabla siempre se va a iniciar con la etiqueta table. Luego cada fila es definida como un TR y cada celda dentro de la fila como un TD. Por ejemplo, ¿verdad? Y esta fila, entonces estamos definiendo una fila que tiene tres columnas, que son esta primera, la segunda apellido y la tercera edad. Luego esto mismo puedo replicarlo. Esto sería una segunda fila. Y de esta forma pues voy construyendo lo que sería la tabla.
Por acá tengo la salida. Y de momento observamos que me lo ha acomodado en forma de tabla, pero no vemos las líneas. Eso se puede alterar y es porque la tabla también va a tener propiedades. Una de ellas es el border. Vamos a dar, por defecto es 0. Border. Vamos a darle el valor de 1. Border. Vamos a revisar aquí si es border. Sí, border es la palabra. Entonces, ya me lo muestra. Ciertamente que no queda tan bonita como queremos. Ya digo, todo este aspecto más visual lo vemos en el siguiente tema, porque para eso es CSS, pero bien, esta es la tabla. Luego hay una variante que dice que los encabezados no deben usarse TD, es decir, los nombres de la columna, sino TH. ¿Y cuál es lo que hace TH? Pues, si no mal recuerdo, lo pone en negrita y poco más. Pues que hace gran cosa. HTML como tal no aplica prácticamente casi nada de estilo, ahí está, pero al menos sirve para identificar qué es la cabecera y cuáles son las columnas de datos. Luego van a ver por ahí unas variantes, por ejemplo, call span o row span, y estas para qué sirven. Call span sirve para lo que en Excel, quienes lo han utilizado, se llama combinar celdas. Entonces, si uno dice call span 2, significa que esta celda va a ocupar dos espacios. Es decir, que sería esta de acá. Está ocupando este espacio de acá, pero también está ocupando el espacio que corresponde a esta celda de al lado. Entonces, el call span hace que se ocupen dos celdas, la celda actual y la celda contigua como una sola. Y el row span hace lo mismo, pero para la fila. Utiliza la fila que le corresponde, que sería esta, y utiliza la siguiente para formar una sola celda. Son variantes ya pues de la tabla como tal. Por acá están algunos elementos que les comentaba, algunos parámetros, el border, que es el que he probado hace un momento para ponerle un borde, y luego pues por ahí ven otros parámetros. Algunos parámetros de TR, pues ya hemos visto cómo se van aplicando, pues solo es cuestión de utilizarlos también. Por aquí hay más parámetros, estos son de TD, todos ellos es cuestión, repito, de irlos probando, a ver cuál es el que necesito, cuál es el que me gusta, y pues poco más. Y vamos a esta parte de acá que son los href. Los href nos permiten apuntar a otras páginas. Y son bastante simples de usar en realidad. Por acá en el ejemplo, yo tengo este index 1 y tengo este index 2. Que de momento no tiene nada, vamos a poner una página casi con ningún tipo de contenido, solo vamos a ponerle página 2. ¿Y cómo hago yo para irme de la página 1 a la página 2? Pues utilizo la etiqueta A. Y digo ahref y doy la ruta de el otro archivo. Y acá se pone el texto. Ir a página 2. Y ya luego yo en la página 2, pues tendría que hacer lo mismo. Para que diga ir a la página 1. Si uno no pone todo el resto de etiquetas, guías y lo demás, se asume que esto que estoy colocando aquí es únicamente el body. Esto por si alguno piensa que esto puede dar error en el sentido de que no he puesto HTML, guías, body y todo lo demás. Cuando uno hace una página de este tipo, se asume que lo que está aquí viéndose es el body puramente. Eso asume el navegador. No es lo correcto, ya lo aclaro. Lo correcto es que la página tenga toda su estructura a como debe de ser. Pero bueno, por cuestión del ejemplo, lo hago así nada más. Vamos a probarlo para que veamos este comportamiento. Vamos a actualizar la página. Entonces, si doy clic en ir a página 2, pues me voy a la página 2. Si doy ir a página 1, pues me regreso a la página 1. Obviamente, todo lo que está antes y todo el contenido, pues tengo que crearlo nuevamente en la página 2. Es decir, que si yo tuviese en página 1 algún menú acá arriba, pues ese código yo lo tengo que copiar también acá arriba en la página 2, en el código fuente. Porque cada página pues tiene lo que muestra su código nada más. Entonces, esto lo comento pues porque en la práctica habrá que hacer algo similar.
Igual href tiene algunos parámetros. El más importante es este target, que en esencia lo que sirve es para identificar dónde se va a mostrar la página, el enlace que le estamos dando clic. Por defecto su comportamiento es self, indicando que la página a la que apunta el enlace se va a mostrar en la propia página, es decir, en la ventana o en la pestaña actual del navegador. Pero si utilizamos el target igual a blank, lo que hace esto es abrirlo en una nueva pestaña. Y si yo acá al index le agrego este target, yo le digo blank, entonces lo que va a ocurrir es que al dar clic acá, se va a abrir en una nueva pestaña. Vemos, ya no está en la misma. Bueno, este sí sigue funcionando igual, con lo cual cargaría sobre ella. Entonces ese es el comportamiento de la etiqueta target. Luego hay formas de URL. Las URLs pueden apuntar a otra página incluso que no sea dentro de nuestros archivos. Por ejemplo, aquí vemos que está apuntando a una página Banpro. Esto sería un enlace externo, se le conoce a ello. Y cuando se le da la ruta completa, a esto se le llama URL absoluta. Es decir, tiene toda la ruta desde el HTTP, dos puntos, pleca, pleca y demás. Cuando estamos apuntando a algo que está en nuestra misma carpeta, pues basta poner el nombre del archivo que queremos visualizar. A este tipo de rutas se le llaman rutas relativas, porque son relativas a la posición actual del documento. Igual podemos encerrar entre una etiqueta A un IMG. Esto pues para que al darle clic a una imagen, pues nos envía el vínculo que nos está diciendo el href que tenemos por acá. Entonces, lo que esté encerrado dentro de la etiqueta A, entonces a todo lo que nosotros pongamos en medio, no es prudente, claro, poner más de una cosa, pero que todo lo que esté internamente a la etiqueta A, al darle clic nos va a enviar a lo que diga el parámetro href. Eso siempre va a ser así. Entonces eso puede ser una imagen, un texto, un cuadro, una tabla, lo que vaya internamente, al darle clic nos va a enviar a donde diga el parámetro href. Y por último, algunas etiquetas de formularios. Estas en realidad les sacaremos un poco más de provecho más adelante cuando trabajemos con JavaScript. Y así que de formulario solamente decir que es la forma que tenemos de ir construyendo una interfaz para pedir datos al usuario. Deben ir encerrados dentro de la etiqueta form dos parámetros importantes, el action y el method. El action indica a quién va a procesar esta petición. Cuando le demos clic en comprobar, no nos interesa de momento. El método, la forma como se van a enviar los datos, tampoco nos interesa de momento. Solo saberlo, pues, para qué son, no tanto el cómo se usan, porque eso lo veremos bastante más adelante. Y, por ejemplo, una caja de texto se hace con un input con el tipo text. Unos botones de radio, como estos que están acá, pues se hacen con input de tipo radio, y lo que se hace es que la propiedad name se le pone el mismo valor a los tres para indicar que de estas tres opciones solo se puede escoger una. Para enviar los datos, este botón es de tipo submit. Algunos parámetros de las etiquetas text, lo que decíamos de los botones de radio. Los combo voco, las listas de selección que decimos, pues se crean de esta manera. Los checkbox se crean de esta forma. El botón de envío lo comentábamos, el submit, y un botón para limpiar todas las cajas, pues se crea de esta forma. Todos esos elementos se utilizan dentro de la etiqueta form. Y ya comento, pues que practicando con ellos un poco, pues podemos entenderlos. Bien, este es un poco el tema del día de hoy. Hablamos de formatos, hablamos de enlaces, hablábamos de tablas y hablábamos un poco de formulario. Todos estos elementos son fáciles de probar. Los toman el código, lo pegan en su navegador y con eso pues perfectamente ya lo pueden probar. Los invito a que lo hagan, que hagan unas cuantas pruebas de estos códigos. Todavía no estamos viendo cómo darle funcionalidad, simplemente saber cómo hacer esto en pantalla. Así que para que lo vayamos trabajando. Está en la plataforma ya disponible también este tema, está disponible la práctica asociada al tema,
Me gustaría que la vayan leyendo, que la vayan trabajando, para que el día martes, que nos toca la sesión de laboratorio, pues podamos, si es posible terminarla, pues terminarla, porque si uno ya lleva a mano todo el material, pues lo puede terminar. Si no, pues al menos dejarla lo más avanzada posible para que la entreguen, pues tal vez al día siguiente o en esa misma semana.